¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. No exageramos cuando decimos que estamos en semanas clave, que estamos en tierra derecha, que entrando al área en materia constitucional. No exageramos porque es la verdad. Piense solamente que el trabajo que está haciendo el Consejo ahora se le entrega el proyecto a los expertos el lunes próximo, el lunes 7. Por lo tanto, o sea, no el próximo exactamente, pero el lunes 7. Por lo tanto, realmente se está llegando a las fases finales. Y al parecer hay mucha tensión, mucha polarización y poco acuerdo. Es parte de lo que vamos a conversar. Se están aprobando todavía algunos capítulos y algunos artículos. Tenemos muchos otros temas. Por lo pronto, el presidente de la República, hace muy poco rato, en una cadena nacional de algo más de 20 minutos, esbozó los lineamientos generales y también entró en áreas ya más particulares de cuáles van a ser las prioridades presupuestarias para 2024. Año que el presidente de la República le llamó el año de la reactivación. Genera al menos muchísima esperanza. Pero ¿cuáles son esas bajadas? Los temas de hoy, y nos acompañará pronto el nuevo presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galea, con quien también tocaremos los temas de la contingencia y del devenir constitucional. Aquí parte Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ya estamos en la mesa y les presentamos nuestro código QR por si usted quiere conectarse con Spotify en cualquier momento para revisar este programa o los otros. Ahí está nuestro podcast o en modo podcast para poder revisar contenidos. Pero ahora no hay tiempo que perder cuando son las 11:01 y presentamos a nuestros panelistas esta noche. Cristian Valdivieso, socio fundador Criteria. Cristian, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muy buenas noches, Matías. Y Victoria Paz, economista y fundadora de Poder Económico. Victoria, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a ti. A ver, el presidente habló 22 minutos, me parece que fue la cadena nacional que había grabado. El ministro de Hacienda ya había adelantado, y tampoco es mucha novedad. Si uno mira hacia atrás, cuáles son las prioridades, siempre está, bueno, seguridad quizás es más novedoso que parte, pero está salud, está seguridad, está vivienda, está educación, cultura también, nunca, no sé si lo había visto entre las prioridades. ¿Qué les llamó la atención a ustedes de los anuncios del presidente? ¿O los aumentos en el gasto, 3,5%, por ejemplo, que es más de lo que se esperaba? Sí, yo, a ver, mirándolo con lo rápido que tuvimos que mirarlo, pero te destacaría tres cosas. Primero, fue un número mayor al que se había previsto. O sea, este 3,5% siempre se habló de que podría quizá llegar, incluso hoy día se dijo 2%. Claro. ¿Y por qué al final? Porque tiene que estar medianamente alineado con el crecimiento que tiene proyectado el país. Entonces justo hablábamos con Cristiana afuera, me decía, ¿qué te pareció el presupuesto? Yo le decía, es un presupuesto, es un poquito más abultado de lo que se creía, pero en realidad lo que preocupa mucho es el crecimiento del país, el crecimiento tendencial que se llama. Cuando tú tienes un crecimiento de 2% proyectado de aquí al 2027, la presidenta del Banco Central lo dijo el otro día y a mí me llamó mucho la atención, que dijo, nosotros estamos haciendo todo para llevar al PIB tendencial, que es alrededor de 2%, pero tenemos que preguntarnos si eso es suficiente. Y en el fondo ese es el tremendo tema que tenemos. Eso por una parte, entonces vamos a tener que probablemente tomar un poquito de deuda, me imagino, para llegar a ese 3,5%. Claro, ¿cómo se llega al financia? Claro, va a tener que tener un poquito de deuda, porque además el precio del litio, que fue, tú sabes que el año pasado nos cayó esta gallina de los huevos de oro, 5.500 millones de dólares, y este año ya... Eso es lo que pagaron los privados por impuestos. Los privados, SQM y Albemarle, que son quienes explotan, pero este año el precio del litio ha caído aproximadamente 65%. El precio del cobre también está está ha estado muy bajo, el dólar está muy alto, entonces todos los índices macro están difíciles. Pero en el fondo es como cuando tú dices, bueno, en una casa, si tú sabes que un año vas a tener un poquito de caída y un poquito de más gasto, puedes endeudarte. Pero ¿qué pasa cuando eso está proyectado de aquí al 2027? Es la tendencia. Entonces, eso por una parte importante. Lo otro que me llamó mucho la atención fue que nuevamente se hizo referencia al pacto fiscal para la PGU. Nuevamente se mencionó que esta PGU depende 100% del pacto fiscal al que se llegar a los 250.000 pesos. Entonces, nuevamente está esta
tirada de pelota, en el fondo, como yo no puedo hacer más, tengo que lograr de alguna forma una reforma que ya no fue, entonces un pacto para sacar adelante muchas cosas que se prometieron en el programa y que hasta el minuto no se están pudiendo llevar a cabo. Y lo último que te quiero destacar es, no sé si vieron que se destacó, yo creo que también por eso se abultó el 3,5%, porque salud se anunció un 8,1% de aumento, que es 1 billón de pesos, que lo destacó, pero se destacó especialmente que iba a tener 6.000 trabajadores permanentes. Y esto tiene mucho que ver con que, no sé si se acuerdan que cuando se terminó la alerta sanitaria, despidos anunciados recientemente. Se anunciaron estos despidos a 6.500 funcionarios que se habían podido contratar durante la pandemia y inmediatamente se anunciaron paralizaciones, movilizaciones y entiendo que también las comisiones del Congreso anunciaron que iban a ponerle un freno al presupuesto si no se hacían cargo de estos empleados. Entonces yo creo que también este 3,5 que salió a último momento, un poco más abultado de lo que se creía, probablemente tiene que ver con estos 6.000 trabajadores permanentes que hubo que incluir. Cristian Valdivieso, ¿qué te parece a ti o qué te llamó la atención a ti de los anuncios del presidente? A ver, en la última cuenta pública del presidente, que fue, si mal no recuerdo, el 1 de junio de este año, la palabra crecimiento no estuvo presente. Entonces, para nada, o sea, brilló más bien por su ausencia, en un contexto donde la economía no estaba bullante, donde el desempleo lentamente pero iba al alza y por lo tanto yo por lo menos extrañé mucho la palabra crecimiento económico. Entonces ahora me parece que el gobierno empieza a entender que si no se ponen las pilas con el crecimiento, y habló de un presupuesto para el crecimiento y la reactivación económica, esto se le puede venir encima desde el punto de vista de la población, porque el tema económico hoy día está agobiando mucho a la ciudadanía y la falta de crecimiento incide no solo en el PIB técnicamente, sino que incide en que el bolsillo de las personas no llegan a fin de mes, que no pueden postular a mejores pegas. Entonces, eso para toda la posibilidad de que la gente sienta que vale la pena trabajar, esforzarse, porque si al final del día tú nunca llegas a fin de mes, lo que se resta es el sueño famoso de la movilidad social. Entonces, si la gente no puede efectivamente salir de la pobreza, transformarse en un país de clase media, eso se va frenando. Eso yo te diría que es como simbólicamente importante. Y por lo otro, lo que me gusta a mí, lo que encontré bonito, es el tema del Sistema Nacional de Cuidado. Eso creo que es distintivo y puede ser algo o parte de la apuesta del gobierno por dejar algún legado en un contexto bastante desértico en términos de legado. Y el que haya estado nombrado tan arriba en la prioridad, la seguridad, ¿era esperable de este gobierno, del gobierno del presidente Boric o del Boric candidato? ¿Alguien imaginó alguna vez que iba a ser la seguridad una punta de lanza? No podía no ser la seguridad. No podía no ser. Hoy no, pues, pero alguien, ahí habla también de un cambio de comprensión política y de realidad. Exacto. Este presupuesto de alguna manera hace, por lo menos discursivamente, pone un cambio en la comprensión política y en las prioridades que la ciudadanía misma le está asignando al contexto cotidiano hoy día. Ahora, vamos a ver si pasamos de las palabras a los hechos. El presidente es muy bueno hablando, tiene muy buena oratoria. En general tiende a hablar en código de campaña, parecía como un programa de gobierno, cuando lo poco que yo alcancé por lo menos a ver del presupuesto. Pero está la intención de reactivar, está la intención de poner el foco en la economía y es de esperar que esto resulte, porque efectivamente de lo contrario vamos a seguir con este descrecimiento, porque llevamos 10 años sin crecer. Entonces eso es muy complejo, no solo para este gobierno, sino que para la sociedad en su conjunto. Sí, llama la atención. O sea, imagínate los 3 ejes: seguridad pública, seguridad social, seguridad económica, 2 de los cuales yo te habría dicho que hace un año no estaban, o desde que era candidato no estaban en su top 3. No, y uno era el top 1, seguridad social. Claro. Cuando era candidato. Claro. Pero eso es bueno, yo creo que es muy bueno que escuche, que ojalá esto se materialice y que se lleve a la práctica. Si efectivamente es así, ahora, hay que ver, bueno. Y hay que ver también si esto es el término del tiempo del ajuste de las cuentas públicas, porque eso era de alguna manera el legado del ministro Marcel. Entonces, esta idea de un presupuesto reactivador, pero que también está por sobre, como dice Victoria, lo proyectado tendencialmente en términos de crecimiento, bueno, es la declaración del gobierno de que vamos a salir a gastar. Vamos a salir a gastar. Viene un año campaña, viene un año electoral el próximo año, por una parte. Y por otra, el gobierno entiende que se está quedando sin mucho que dejarle como legado a la ciudadanía y por lo tanto empieza a poner foco en la reactivación económica. Interesante desde el punto de vista de que puede dar una sorpresa el gobierno respecto de algo absolutamente inesperado viniendo de ello y que puede ser una sorpresa muy grata para la sociedad. Y se ha hablado mucho, primero, de en qué se va a focalizar, cuánto se va a gastar y lo que ustedes acaban de narrar. Pero hay otra variante que es bastante novedosa de los presupuestos, que es
cómo se va a gastar lo que se va a gastar. Y esto no porque a alguien se le ocurrió, sino que porque todos estamos bastante impactados. Incluso hoy hubo una noticia bastante fuerte respecto del tema convenios. Hoy una noticia muy potente, en particular de la democracia viva y en particular que atañe a la diputada Catalina Pérez, de RD. Y hay algunos testimonios en Fiscalía de un secretario general de RD que menciona el conocimiento previo a los hechos del jefe de gabinete del presidente Boric. Después se desdice, al parecer. Sí, pero lo menciona en Fiscalía, con lo cual de alguna manera hay que hacerse cargo. Instala el tema. Instala el tema, hay que aclararlo, en fin, aquí y allá. No se le está condenando a priori, ni mucho menos. Pero entonces, el presupuesto, que es algo técnico, algo ario, se vuelve más político que nunca diciendo, mire, vamos a tener que hacer, sin duda, ser más austeros, más transparentes, y tiene un nombre propio, y vamos a tener que apoyar a la directora de presupuestos, Javiera Martínez. Son cosas bastante inéditas estas. ¿Cómo ves tú esa parte? No, evidentemente aquí vamos a tener una politización de la discusión presupuestaria, y esto se veía bien hace un buen rato, porque además, como decíamos delante, viene un año electoral y eso pone en signo de interrogación el por qué se quiere tener un presupuesto más abultado de lo que el crecimiento está indicando. Entonces, eso, sumado al tema del caso convenio, que lo que habla es de una suerte de descrédito del gasto del Estado y del cuidado de los recursos, más lo que se empieza a saber hoy día respecto de RD, que esto no termina de cerrar, ¿verdad? Ahora claramente llega la diputada Pérez, diputada que fue muy cercana a Giorgio Jackson, militante de RD que también de alguna manera... Secretario general de RD, que de alguna manera conecta todo esto con el jefe de gabinete del presidente y también con el director del segundo piso. Sí. Entonces, todo esto va a complejizarse en un contexto donde estamos polarizados, donde estamos discutiendo los temas constituyentes, en un contexto electoral. ¿Le va a restar seriedad a la discusión técnica? Le va a restar seriedad probablemente a la discusión más técnica y va a poner esto en una discusión mucho más de índole política, donde probablemente vamos a tener a una oposición pidiendo la cabeza de la directora de presupuesto, un gobierno defendiendo la cabeza de la directora de presupuesto y la discusión técnica bastante escondida o bastante, disminuida. Hasta que hemos visto disputas por las partidas presupuestarias, no por las directoras de presupuesto. Exactamente. Y eso es la novedad. Mira, yo creo que hay tres grandes temas oportunidades, digamos. Por una parte, quizás es una oportunidad para que efectivamente se lleven a cabo cosas que se pelean en todos los presupuestos y que finalmente quizá es el momento de que se hagan. Por ejemplo, dijeron que iban a revisar las glosas. Hay más de 500 glosas en el presupuesto, que significa que en el fondo tú añades a la partida como algo específico que finalmente hace que el presupuesto vaya hacia cierto lugar. O programas mal evaluados, se habla todos los santos años, se habla de los programas mal evaluados, que la DIPRES hace una evaluación y que hay muchos programas que salen deficientes o que no tienen el público objetivo, etcétera, pero finalmente no pasa mucho. Entonces yo creo que puede ser una oportunidad para que efectivamente se hagan esos cambios que finalmente son movimientos de timón importantes, porque hay grupos de interés involucrados en cada partida finalmente que hacen muy difícil hacer el cambio. Entonces en eso yo veo una oportunidad. Después, en el tema de la directora de presupuesto, más que la figura de Javiera Martínez, yo creo que sería muy nefasto que esto impidiera la discusión correcta, que es, por ejemplo, cuando tú no dejas entrar a un director de presupuesto a una comisión, porque ahí no te puede reemplazar tampoco ni el ministro ni la subsecretaria, como sí es en la sala del Congreso. Pero yo lo que he visto y que esperamos, yo creo que la mayoría que sea así, es que los dirigentes, por ejemplo, de la UDI, y bueno, le podemos preguntar después aquí al presidente de RN, han dicho que no van a centrar el tema en Javiera Martínez, que ya se da, en el fondo la responsabilidad política se dio más o menos por zanjada con la salida del ministro Jackson, y que en el fondo van a estar viendo, pero que no es el foco estar pidiendo la cabeza de la directora de presupuesto, y yo espero que sea así porque en realidad no es el momento, yo creo. O sea, el momento es la discusión del presupuesto y pedir las cosas que son modificaciones en probidad. La concursabilidad, todo lo que son los requisitos. Si lo puedes enfocar en eso y no en la persona y en que no se dé la discusión porque no puede entrar, ahí sería muy infantil una discusión que es lo que va a venir en el año entero. Y hay una ventana de oportunidad para el presupuesto porque la discusión va a estar centrada en el tema constitucional durante los próximos meses fundamentalmente. Entonces probablemente la discusión más, digamos, de más alarde, más polarizadora, más adversarial va a tener menos espacio en los medios y eso también ayuda
a que los diputados, ¿verdad?, discutan más técnicamente el tema, más que estar haciendo show en los medios, porque probablemente esas cámaras van a estar apuntando al proceso constituyente, que hoy día está más caliente que nunca. Entonces eso probablemente ayuda a una discusión un poco más técnica. Esperemos. Ahora, si para el gobierno, que duda cabe, hay evidencia, fue un tremendo problema y probablemente sigue siendo de alguna manera un tremendo problema el caso Convenios, ¿no es cierto?, porque le pega en el corazón al partido más fuerte de la coalición del Frente Amplio, ¿no?, que es coalición, no es un partido. También puede ser una tremenda oportunidad que a través del presupuesto demostrar la voluntad real de darle un giro al uso de los dineros públicos. Es decir, si es RD o el Frente Amplio al que le pegaron, ¿no es cierto?, en un espolón fuerte y por Dios que le ha complicado, como fue el caso de Cabal para el presidente Bachelet, sume sí que es simbólico, esta es una tremenda oportunidad. La tendrán clara como oportunidad de que a través del presupuesto le comuniquen a la ciudadanía de que ellos también son víctimas de alguna manera, porque no fueron todos, ¿no es cierto?, pero como movimiento político que son víctimas y que tienen la voluntad de darle la vuelta al asunto. Bueno, al menos en lo que vimos en la cuenta o en la cadena nacional, el presidente habla, no se hace el leso respecto al caso Convenio, y habla de la importancia de producir los ajustes a propósito de la Comisión Jara Quemada, que entregó varias herramientas, varias indicaciones, varias propuestas para poder tener un mayor control respecto de cómo se gastan las platas públicas. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad. La pregunta es si la oportunidad, como dices tú, Matías, la van a tomar o la oportunidad más bien comunicacional y solo se va a quedar en buenas palabras. Yo tengo la impresión de que el presupuesto es una oportunidad para tomar ese tema, pero al mismo tiempo el presupuesto se tiene que aprobar, que no tiene demasiado tiempo de discusión. Entonces, todas aquellas cosas que redefinan la manera como el Estado gasta las plata probablemente van a ser discusiones de más largo plazo. El senador Lagos Weber me tocó entrevistarlo ayer en la mañana en la radio y decía que él es bien experto en esto, se ha dedicado siempre como senador, ha dirigido las comisiones mixtas, en fin, de presupuesto. Dijo algo así como, este va a ser un antes y un después, este presupuesto, respecto del cómo gastamos. Si es así, marca un hito, puede ser otra herencia, otro ¿cómo se dijiste tú? Otro legado, aparte del legado, claro. Inesperado, absolutamente. Sí, claro, pues es que como lo fue también en algún momento, ¿no es cierto?, la modernización del Estado en contrataciones públicas después de un escándalo. Sí. O como fue fundacional, que sea el superávit estructural, no a la raíz de un escándalo, sino que de una política. Es decir, hitos económicos de un país que quiere avanzar y se da cuenta a partir de las crisis. ¿Tú ves un programa? O sea, yo veo, de todas maneras hay una oportunidad. Yo creo que lo haya anunciado en el presupuesto en cadena nacional también lleva a que es un compromiso que ya está, como que te ataste de manos en cumplirlo. Entiendo que también justo hoy día se reunió el ministro Elizalde con la Comisión Jara Quemada, entonces eso también es una señal, juntarte justo el mismo día para ver qué medidas se van a anunciar en el presupuesto de aquellas que ellos recomendaron, es una señal política de que tienes la voluntad de hacerlo. Entonces sería muy extraño que finalmente no se llevaran a cabo, y ya lo dijeron, o sea, sin contrataciones directas en las gobernaciones regionales. Eso es un cambio muy, muy grande y que va a tener implicancias en la ejecución presupuestaria y en muchos cambios administrativos internos, pero ya está lanzado y hay que hacerlo. Ojalá que todo esto no signifique ralentizar todos los procesos, burocratizar todos los procesos, porque se requiere también fluidez en el uso de los recursos. Exacto, y por algo estábamos como estábamos, y de alguna manera este es un retroceso producto que nos dieron el ancho gastando los recursos. Vamos a hacer una pausa porque ya vamos a seguir en conversación, vamos a integrar a la mesa al presidente de RN, Rodrigo Galilea, al senador Galilea. Hacemos una pausa y volvemos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tpy.cl. Lo anunciamos, ahora lo presentamos, el senador Rodrigo Galilea, presidente electo de RN. ¿Cuándo sube, senador? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, Victoria y Cristian. ¿Cuándo subes? Sábado subsiguiente, sábado 7 de octubre. Perfecto. Pero ya, el día. Parece que ya, por lo que uno lee, que va a saber uno, pero que ya está trabajando como si fuese el presidente. En conversaciones, en negociaciones,
Déjelo ahí, vamos a hablar del presupuesto Ya. un segundito. Porque Es que eso no tiene sabía que si ver... lo estaba diciendo en tono de crítica. No, en no, tono no, en tono de... observando la realidad, simplemente. Observando, Ya. porque tiene que ver con lo constitucional, que vamos a entrar a eso en un segundo, pero es justo, dado que forma parte de la Comisión Mixta de Presupuesto, que si quiere comentar algo de lo que estaban conversando antes del corte, Victoria y Cristian, sobre el presupuesto que fue presentado por el presidente. ¿Qué le llamó la atención a usted? A ver, el presupuesto, en líneas muy generales, porque no sabemos los detalles, lo primero que llama la atención es que es mucho más expansivo de lo que se pensaba. El Consejo Fiscal Autónomo había ido a exponer al Senado y esperaba un esfuerzo del fisco en el sentido de ir achicando el nivel de gasto para que el país no se siga endeudando. Si finalmente el país es reparecido a una familia, simplemente que es mucho más grande, uno podrá, de acuerdo a lo que gana, tolerar ciertos niveles de deuda. Y el Consejo Fiscal Autónomo ha sido muy claro decir que ya estamos bastante cerca de los niveles máximos prudentes. Y este presupuesto, en eso, no parece ser un presupuesto conservador, sino que algo bastante expansivo. Pensé que iba a decir prudente en vez de conservador. ¿Le parece un presupuesto, en cuanto a la expansión del gasto, prudente? Yo creo que el gobierno debió haberle hecho caso al Consejo Fiscal y a las recomendaciones de muchísimos técnicos en esta materia, haber sido más conservador y haber puesto el acento en algo que todos estamos esperando: herramientas reales de mejor gestión. Eso es algo para todos los que estamos observando e interactuando con el Estado. Hay un problema de gestión extremadamente severo. Cuando uno ve la ejecución, decía, por ejemplo, el presupuesto, vamos a invertir tanto, creo que era 1 billón de pesos en salud. Pero hoy día mismo, en los diarios decía, 9 obras de hospitales amenazan con simplemente abandonar los contratos porque no les pagan. Bueno, entonces, entre el discurso y la realidad, pareciera estar habiendo un trecho bastante grande. Y así, suma y sigue. El tema de gestión de los recursos es una tarea gigante. Los gobiernos regionales, parte de todo este escándalo de los convenios, si uno empieza a observar, una inmensa cantidad de gobiernos regionales se gastaron cerca del 40% del presupuesto el último mes del año. Y eso no es planificación, eso es exactamente lo contrario. Es no planificación, es algo que no estaba caminando bien y finalmente se empieza a entregar plata un poco a la ligera. Oye, por no Rodrigo, ocupar ¿te puedo preguntar algo? Y donde yo quiero también poner mucha atención es que se acaben los malos incentivos para transferir dineros sin control. ¿Cuáles se refiere? ¿A qué incentivo en particular? Todo lo que ha pasado con los convenios que estamos viendo, ¿por qué ocurre? Por una cuestión que es bastante técnica y difícil de explicar en televisión. Pero en el fondo, cuando el gobierno regional todavía no ha invertido o gastado bien la plata, ¿qué es lo que hacen? Encuentran una institución privada, una fundación, en fin, y llegan y le dicen, toma, y le entregan muchos recursos. Cientos de millones. Cientos y en algunos casos miles de millones de pesos. ¿Y por qué lo hacen? Porque se les permite al gobierno regional poner en el balance como gastado o invertido. Entonces los gobernadores regionales dicen, ¿viste? Yo cumplí, invertí, ejecuté toda la plata. Pero la verdad es que no ejecutó nada, simplemente hizo una transferencia. Eso, curiosamente, es una regla distinta para el sector privado que para el sector público. Cuando le transfieren esa misma plata a la municipalidad o a Cercotec, o sea, de la gobernación a una institución, pública, eso no lo puede llevar a gasto inmediatamente, no lo puede declarar ejecutado. Tiene que ir a medida que se va rindiendo los recursos. Se tienen que ir rindiendo. Lo mismo cuando le pasa al Ministerio, a la Dirección de Arquitectura, una obra, se tiene que ir rindiendo y en la medida que se rinde correctamente, se va llevando a ejecución. En cambio, en el mundo privado, simplemente, o a las transferencias privadas, esto se abrió de manera absolutamente insensata y por lo tanto transfiere y por el hecho de hacer el cheque, ejecutado. Y peor aún, antes, yo fui intendente hace más años de los que me gusta reconocer, pero antiguamente las razones por las cuales tú podías contratar programas con privados eran súper específicas, para ciertas cosas. Ahora quedó una cosa completamente abierta
Y por lo tanto empezaron a aparecer todos estos programas bastante absurdos de nulo impacto real para el país y solamente transferían plata. Voy a hacerle la competencia aquí a Matías en las preguntas. Yo en esto, bueno, una cosa es el presupuesto y otra cosa es la política pública que se desarrolla durante el año, ¿verdad? Y hay dos temas muy importantes que tienen que avanzar este año y que ahí quiero saber tu opinión de cómo puede quizá en el presupuesto mismo discutirse, que es el tema del litio, no la parte de cómo han variado los precios, sino que cómo avanza todo lo que hemos hablado de que el país trate de recobrar el sitial que tenía como el primer productor, caímos al tercer lugar, entonces necesitamos rápidamente empezar a producir más, ¿verdad? Para tener más posibilidad de ofrecerle a la tremenda demanda que hay por la electromovilidad. Y el otro tema, que también es uno que nos podría llevar a un desarrollo mucho más esperado, que es el hidrógeno verde. Pero ambos temas van mucho más por el lado de regulación, de política pública, de incentivos, de inversiones, ¿verdad? De desarrollo público-privado. ¿Cómo se puede, ustedes en su trabajo legislativo, en el Congreso, mientras tanto están discutiendo el presupuesto, apalancar estas dos vías de crecimiento que son muy, muy importantes que se desarrollen en el 2023, el 2024, porque si no ahí ya se nos va a haber pasado el tren, como se dice en estos dos temas? A ver, en el tema litio, que creo que es más sencillo de explicar, yo creo que si había una manera difícil de hacer las cosas, Chile está escogiendo, el gobierno está escogiendo esa manera complicada de hacer las cosas. Para que todos los televidentes que nos están escuchando entiendan bien esto. El litio tiene todas estas complejidades porque está declarado como un mineral muy estratégico y especial. Y la razón por la que eso ocurrió es bastante antigua, es del año 79, pero es porque se pensaba en esa época, y Estados Unidos presionó mucho en este sentido, de que las bombas de destrucción masiva, las bombas nucleares, por así decir, se iban a hacer y se iban a construir en base al litio. Bueno, esto finalmente no ocurrió así, porque el litio resultó ser finalmente demasiado complejo, le explotaban las bombas en las manos, así que se abandonó y el litio dejó de ser un mineral que se iba a usar para construcción de bombas. En ese tiempo, todos los países que lo habían declarado como un mineral muy restrictivo, abandonaron y lo pusieron como un mineral igual que cualquier otro. O sea, litio es lo mismo que explotar cobre, es lo mismo que explotar oro, hierro, plata, etc. Chile, en cambio, sabiendo que esa es la situación internacional, sigue aferrado a un modelo que simplemente no existe. Entonces, en vez de hacer, yo se lo he pedido, de hecho estamos viendo de presentar proyectos que cambien la categoría del litio, en vez de tratarlo como un mineral normal, por así decirlo, ocupar los mecanismos que conocemos de concesiones para explotar cualquier mineral, concesiones de explotación, optamos por un camino completamente diverso y todavía inexistente, como es empezar a crear la empresa pública, que solo a través de Codelco y Enami, que hay un consejo de no sé qué, que hay que... Bueno, al lado, en Argentina, creo que hay 5 o 6 proyectos que van caminando a toda máquina, y en muchas otras partes del mundo lo mismo. Entonces, más allá de que probablemente lleguemos un poco tarde, que el precio del litio ya se va normalizando, hemos escogido, creo yo, el camino más complejo. Nuevamente vamos a un tema de gestión, y que creo que es la gran falencia de este gobierno. En vez de buscar mecanismos sencillos y eficientes de hacer las cosas, se las arregla para buscar modos bastante complejos de intentar avanzar. Bueno, parece que evidentemente que hay dos maneras de entender el cómo enfrentar el desafío del litio, ¿eh? Porque no comparte la estrategia del gobierno, se entiende perfectamente por qué. Parece que lo del presupuesto tampoco va a ser tan fácil de llegar a acuerdo y va a ser más tensionado de lo que uno se imagina, porque claramente aquí hay un presupuesto más expansivo de lo que dice la posibilidad del crecimiento económico, por lo tanto hay ciertas luces de alerta, que además yo me imagino tienen que ver también con que el próximo año es un año electoral, y siempre la oposición en años electorales se pone más a la defensiva con los presupuestos. Pero frente a tanta tensión, la pregunta que tengo yo, y cambiando de tema, es
¿la damos vuelta o no la damos vuelta esta tendencia al en contra que está teniendo el proyecto constitucional? Y en ese sentido, la pregunta también que queda dando bote es, bueno, ¿hay posibilidades en este caso de llegar a algún acuerdo para poder tener una constitución que efectivamente le haga sentido a una gran mayoría del país? A ver, en el tema constitucional, las encuestas, y tú lo sabes bien, Cristian. Por eso dije, ¿la damos vuelta o no la damos vuelta? Por eso. Porque hoy día el marcador es en contra. Estamos en el minuto 75. Hay que ver muy bien las encuestas, y yo creo que todos los que lo han mirado con detalle saben ver esto. La primera, si le preguntan a la gente, oiga, ¿está a favor o en contra de este proyecto que todavía no termina su trámite? Como que su natural predisposición, probablemente por la historia que traemos, es decir, no, estoy en contra. Además, todas las últimas elecciones, en general, siempre las ha ganado la opción que está en contra de algo. Del presidente que estaba, de la constitución que... En fin, siempre tiende a ganar el en contra. Pero si a esa misma gente le preguntan, ¿pero usted quiere terminar, que demos vuelta a la página con el proceso constitucional? La mayor parte de la gente dice que sí, que le gustaría finalmente llegar a un texto constitucional que sea representativo de una gran mayoría y dar por cerrado este capítulo. Pero además pasa otra cosa que es muy interesante. La principal razón, probablemente, y eso también está medido, en que dice, ¿por qué rechaza algo que todavía no? No, porque la están haciendo los políticos como para ellos, como para beneficiarse ellos. Entonces, viene la segunda parte de la pregunta. Dicen, pero usted sabe que este proyecto constitucional está haciendo un esfuerzo y disminuye, por ejemplo, el número de diputados. Ah, no sabía. Usted sabe que los partidos que, en esta Constitución, los partidos que tengan menos del 5% de votación simplemente quedan fuera de la cancha para empezar a tener partidos más potentes. Ah, no sabía. Usted sabe que esta Constitución establece la sala cuna universal como un derecho. Ah, no sabía. Bueno, después de que sabe estas tres cosas nomás, ¿está a favor o en contra de la Constitución? Y ahí ya se produce un empate. Entonces, para no hacer muy largo mi respuesta, lo que yo creo es que los partidos, todos los que suscribimos además todo este proceso, debemos hacer un genuino esfuerzo de buena fe por tener un texto de buenos contenidos que sea razonablemente transversal y hacer el esfuerzo de comunicarlo. Yo creo que si eso se cumple, la ciudadanía va a reaccionar bien. Uno nunca puede esperar que todo el mundo aplauda un texto constitucional, pero yo estoy seguro que este texto constitucional finalmente va a representar a amplios sectores ciudadanos. Yo creo que Amarillo, Demócrata, Renovación, la UDI y Republicanos van a estar empujando esto, y espero que partidos que están un poco más allá, como la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, parte del PS, quizás el PS entero no se va a hacer. Sí, pero la Democracia Cristiana hoy dijo que como está, no es aprobable. Eso lo dijo el presidente de la ADC. Entonces, vamos a suponer que está en el límite, ¿no es cierto? O sea, que está esperando políticamente que cambien algunas cosas para pasarse al límite de lo aprobable. Pero para eso, los que están al otro lado, los republicanos, también tienen que ceder algo. No, se dieron el rodeo, se dieron cosas bien periféricas hace un rato, ya no están. Pero hay otras cosas que parecen ser que cuando uno reportea, muchos tienen el incentivo dentro del Partido Republicano de decir, si nosotros no polarizamos y nosotros no tenemos afuera la izquierda más dura, esto se va a perder. Hay que demostrar que la izquierda más dura está en contra. Hay que tensionar. Hay que tensionar y polarizar. No sé usted, por eso uno lo reportea así, en off, te lo dicen, sí es verdad, tenemos que tensionar esto un poco más. Eso es un incentivo bien perverso, si es así, a que esto se encarajine más y que no se apruebe. A ver, siempre en estos procesos probablemente hay un equilibrio bien precario entre tensiones y transversalidad. ¿Por qué tiene que haber algo de tensión? Porque tú le tienes que mostrar a la ciudadanía por qué este texto constitucional bien vale la pena aprobarlo. Bien vale la pena aprobarlo. Pero a la vez, todos entienden de que la Constitución no puede ser de un partido, ni tampoco de dos, ni tampoco de tres. ¿Y eso lo entienden los republicanos en su juicio? ¿Lo están entendiendo?
Yo me he juntado con los republicanos, me he juntado con su presidente, con Arturo Esquella, y tiene claro de que esto no es claramente ni puede ser la constitución del Partido Republicano. Pero así todo la mayoría de la gente que votó por republicanos votó porque no quería una nueva constitución. Entonces la tensión, a propósito de lo que tú decías, claro, que tienen republicanos dentro de su propio partido es muy grande, porque hay muchos de ellos que no quieren tener una nueva constitución. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y yo tengo la impresión de que todavía republicanos, y ahí, a lo mejor tú tienes más información, no resuelve esa tensión entre estas dos almas, digamos la alma más doctrinaria, que no le importa tanto una nueva constitución, sino plasmar sus ideas y dejarlas claras dentro de la sociedad, y aquella alma más política que busca, bueno, si nosotros queremos o tenemos la aspiración de representar al país, de llegar a la presidencia de la República, tenemos que demostrar que somos capaces de conducir esto. Entonces yo creo que esa tensión todavía no se resuelve bien, más allá de que la expectativa es que se resuelva, y no sé en favor de quién se va a resolver dentro de republicanos. A ver, siempre, y quizás particularmente en un partido como el Partido Republicano, va a existir probablemente esa tensión. Yo no soy de ese partido, así que no vivo la interna. Pero sí me toca hablar con muchos de ellos que tienen total claridad de que esto no puede ser una constitución identitaria. Eso lo tienen absolutamente claro. Y si bien es verdad que ellos partieron como este proceso no me interesa, bueno, de repente se toparon con que les fue extraordinariamente bien en las elecciones. Y es como decir, bueno, yo no quería jugar este partido, pero de repente estoy en la cancha y estoy ganando 5-0. Te entusiasmaste con el partido. Porque además, al Partido Republicano, y creo que le pasaría a cualquier partido, si a ti te dan la oportunidad de hacer un trabajo muy bueno para el país y plasmar tu ayuda al país en algo tan importante como la Constitución, naturalmente que van a querer hacerlo bien. Por eso a mí me parece que hay una especie de deber moral de todos quienes suscribimos el pacto de que esto termine bien. Para el país me parece extremadamente importante de que termine senador, muy bien. Dice usted, tienen claro que usted conversa con ellos y tienen claro que esto no puede ser un proyecto identitario, partisano. Ok, lo tienen claro. Sí. Pero con lo que estamos viendo, con lo que se está aprobando, con el texto que está quedando, ¿a usted le parece que hay coherencia entre lo que ellos piensan y lo que hacen? ¿Usted siente, porque del oficialismo, o sea, de la centroizquierda, de la izquierda, sostienen que esto es partisano, de un solo partido. Identitario, todo lo contrario. ¿Qué es lo que siente el presidente de Renovación Nacional? ¿Que se les está pasando un poquitito la mano en lo identitario o que está equilibrado lo que ha hecho Republicanos hasta aquí? Mira, a mí me gusta intentar ser objetivo en las cosas. Hoy día creo que en algún medio venía el análisis ya fidedigno de lo que ha ocurrido. Más del 40% de lo aprobado ha sido unánime. Sí. Hay otro porcentaje que, si bien no ha sido unánime, no ha tenido rechazos. Han sido abstenciones. Por ejemplo, ayer pasó una cosa importantísima. Se aprobaron normas que ojalá hubiéramos tenido hace muchos años de modernización del Estado. Esa es una contribución de este texto gigantesco, que probablemente es difícil que se perciba fácilmente. Pero es un gran avance para que el Estado de Chile se ponga a la altura de los años que estamos viviendo. En las comisiones se votaron unánimes. En el plenario se votó, o la izquierda decidió abstenerse como una señal de decir, oye, pero todos los discursos, si uno los escucha, eran todos completamente a favor de lo que se estaba votando, pero por razones políticas, que son otras razones, se abstienen. Entonces, tú empiezas a encontrar de que la gran mayoría de las normas están aprobadas o están validadas por la inmensa mayoría de ellos. Ya, pero hay unas zonas rojas. Hay algunas, para lado y lado. Hay algunas cosas que han causado problemas. Por ejemplo, el tema de lo que algunos calificaron de una regresión, que se ponía en riesgo el aborto en 3 causales, etc. Probablemente, después del fin de semana, los mismos que decían eso ya lo están repensando. Porque bastó que Carlos Peña, en el Mercurio, hiciera el análisis de lo que se había aprobado y dijera lo que se aprobó, y Carlos Peña no es una persona de derecha, dijo, lo que aprobaron
los partidos de derecha en esa materia. No, de acuerdo. La verdad, hay varios constitucionalistas de la misma universidad del rector Peña que están en contraposición con la TST. Y digamos que Carlos Peña es muy inteligente, pero no es un constitucionalista. Lo que quiero decir con no está zanjado, eso es lo que quiero plantear, y por lo menos, probablemente desde el punto de vista de la izquierda, esto no está zanjado y es muy difícil que se allanen a acercarse. Incluso más, yo creo que gente de demócrata, como Jimena Rincón, todavía está viendo esto como un riesgo de aprobar. Y por lo tanto, Gloria. No, como Jimena Rincón de demócrata. Es decir, si es que se quiere avanzar, digamos, hacia el centro en la búsqueda de consenso, creo que hay que transar ese tipo de cosas también. Pero si lo que quería decir es personas que son de izquierda o centro izquierda, no sé cómo se autodefine Carlos Peña, hace un análisis riguroso, es una persona preparada, inteligente y validada, y dice, esto no pone en riesgo bajo ningún caso el aborto en 3 causales, y por lo tanto los que son partidarios del aborto deben sentirse... Y al contrario, deja completamente cerrada la puerta al aborto libre. Bueno, quiere decir que mucho de la denuncia, esto que es un retroceso, la verdad es que no tenía mucho fundamento, o que era completamente discutible. Y por lo tanto, y al punto que quiero llegar, es que, vuelto el proceso a los expertos y después eventualmente a comisiones mixtas entre expertos y consejeros, es altamente probable de que si hay buena fe, y por eso insisto mucho en la buena fe, de que este proceso termine bien, van a encontrar el arreglo, porque finalmente estamos topándonos en que, oye, ocupamos la palabra quién o ocupamos la palabra qué. Y la verdad es que nos vamos dando cuenta de que para la gran mayoría el significado es exactamente el mismo. Y así suma y sigue en el tema de contribuciones, que generó toda una polémica. Yo estoy seguro que puesto en la disyuntiva, muy probablemente el republicano diga, ya, está bien, ese tema... No, si se va a caer todo el proyecto por las contribuciones... No tiene ningún sentido. ¿No ha conversado de lo que usted cree de republicanos? Yo creo, por señales que se dan, de que... El problema es que prometieron eso y eso es muy popular. Entonces, quitarlo ahora puede ser un problema también. Todo tiene su... tiene su quita y su... Vamos a hacer una pausa y vamos a volver, Victoria, con el senador Galilea. Antes, recordarles que si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, bueno, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y ya volvemos aquí en Estado Nacional Prime. Seguimos hablando en el corte, hay muchas dudas. Victoria Paz tenía la palabra. No, yo le estaba comentando aquí a Rodrigo que yo todavía tengo esperanzas de que las cosas que a muchos nos molestan se arreglen, porque efectivamente, y justo estábamos hablando de presupuesto además, y de crecimiento, un país que lleva mucho tiempo con este tema de la Constitución, además estamos poniendo un tema constantemente, la incertidumbre, las reglas del juego, estamos diciendo que tenemos que crecer más, que necesitamos proyectos de inversión y no estamos dando las reglas del juego correctas. Entonces, eso partiendo, por supuesto que cualquier persona que quiera este tema para el país, queremos una Constitución y ojalá una con más del 60% de aprobación. Dicho esto, creo que sería bueno, o esperamos mucho, yo creo, que como ya pusieron estos temas, que hay algunos que molestan lo que estábamos hablando, contribuciones, quizá paridad, que yo te comentaba que, claro, que también son temas que uno dice, esta es una norma transitoria, ¿será necesario poner a las comunidades de mujeres en pie un poco de guerra contra estas medidas o será mejor llegar a acuerdos en ese término? ¿Será posible que quizás, habiendo puesto esos puntos, como para su electorado, para las personas que lo siguen, después en la comisión experta y quizá en la comisión mixta, esos temas se puedan entregar, se puedan avanzar? Porque tú ya pusiste tu punto, o sea, no tú, en el fondo, los constitucionalistas, los consejeros, ¿cómo se llaman? Consejeros. Consejeros constitucionales. Los consejeros que están ahí, en el fondo,
ya hicieron lo que tenían que hacer para su electorado, para su sector y en el fondo para quienes los votaron, poner el punto. Pero ahora probablemente es un momento de acuerdos, cuando pase la comisión experta, que tiene que salir aquellas cosas que generan más roces, porque esto tenemos que tratar como país de que se avance y se apruebe. Entonces, ¿cómo ves tú esa entrega al final, que es la que llega a consensos? Yo creo que todos entienden de que aquí algo tienen que ceder. Esta torta no es enteramente de mi gusto, ni enteramente del tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo. De esta torta todos tenemos que sentir que estamos comiendo, que la preparamos juntos y que vamos a vivir con ella. Esto no es tan distinto a lo que pasó en su momento, o lo que estamos viviendo, no es tan distinto a lo que se vivió con los expertos. Los expertos empezaron a trabajar y llegó el momento de indicaciones. Y también los expertos de cada sector presentaron todas sus indicaciones. Y todas las indicaciones, casi por definición, son identitarias. Yo presento lo que estrictamente a mí me parece, tú lo tuyo, tú lo tuyo, tú lo tuyo, y finalmente viene la conversación y decir, ya esto sí, esto no, esto que quede entre medio, en fin. Con los consejeros constitucionales pasó exactamente lo mismo. Había bases constitucionales, estaban las 12 bases. No, y esas siguen existiendo. Pero los para bordes. los expertos, los bordes. No, y para los consejeros también. También. Las 12 bases, y esto es muy importante, valen para todo. Y todo lo que se ha presentado hasta ahora está dentro de las 12 bases que acordaron todos los partidos. Y si no hay árbitros al final... Pero nadie ha recurrido todavía a árbitros porque todo ha estado dentro del margen. Y eso es una gran noticia. Los consejeros también presentaron, creo que fueron cerca de 1000 indicaciones. Cada grupo presenta, bueno, después viene nuevamente esto de poner... ¿Y por qué existen las 2 etapas que vienen? La de expertos de vuelta y después eventualmente mixta, para justamente usar todas las instancias de llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que decían todas las encuestas cuando fracasó el proceso anterior? Lo que decían los chilenos es, mire, aquí se necesita trabajo de expertos. Quedó bastante claro después de ver a los antiguos constituyentes o varios de los constituyentes antiguos. Se necesita trabajo de expertos. Están los expertos, pero también los chilenos entienden que tiene que haber gente elegida que trabaje en esto. Se eligió gente con una participación, 12, 13 millones de personas votaron, bueno, se eligieron los consejeros. Ahora ellos tienen la obligación, para mi juicio, una obligación histórica de efectivamente concordar diferencias que yo creo que no son tan grandes. Vámonos al tema de paridad. Total unánime que tiene que ser paritario el acceso, ¿no es cierto? Es decir, para los que nos están escuchando, si se tienen que elegir 6 cargos de concejal, bueno, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Perfecto. ¿Dónde se produce la discusión? Que es una discusión bastante pequeña a esta altura. Es decir, ya, ¿la paridad tiene que ser de salida también o se respeta el voto popular? Lo natural, y lo que dicen todas las encuestas, es que los chilenos dicen, bueno, todos fueron a la cancha, que gane el más mejor, el que sacó más votos, punto. ¿Qué es lo que piden las organizaciones, o algunas organizaciones de mujeres, no todas? Dicen, oye, sí, está bien, pero hagamos que las próximas 2 elecciones... Es una norma transitoria. Norma transitoria, 2 elecciones haya paridad de salida. Y por tanto, miren lo cercano que estamos del acuerdo. Decir, oye, la paridad de salida la dejamos lo que elija la gente o damos una excepción de solo 2 elecciones. Entonces yo digo, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en eso? ¿Cuál es la línea roja de RN, Rodrigo Grelea? ¿O cuál es? No, nosotros no tenemos... De lo que está aprobado. Lo que pasa es que nosotros la participamos... ¿La libertad de elección en salud, en pensiones, por ejemplo, en educación, es una línea roja? Lo que pasa es que más que líneas rojas, nosotros dejamos sentado en las 12 bases del proceso lo que nosotros entendíamos, todas las cosas que no pueden ser franqueadas. Y por eso es que, por ejemplo, en las 12 bases está la provisión mixta de servicios. ¿Qué significa eso? Que si vamos a hablar de educación, el Estado puede ofrecer educación, pero también puede haber oferta privada. En salud, el Estado, por supuesto que va a hacer, pero también puede haber oferta privada y así suma y sigue. Me parece que la izquierda no entiende claramente o lo que pasa exactamente es lo mismo que si uno está entendiendo. conversa con ellos,
Ellos dicen, no, si nosotros suscribimos esto y compartimos que tiene que haber provisión mixta de servicios. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué estáis discutiendo? ¿O por qué este alegato? Porque eso reniega de un Estado social de derecho, por ejemplo. ¿Por qué tanto alegato? Y muchas veces te dicen, no, es que escribieron demasiado. Entonces sienten que como que bajaron Mucho detalle. a muchos detalles y le gustaría, no, mira, si hay menos detalles, nos quedamos tranquilos. O sea, también es posible llegar a acuerdos en eso. Yo estoy seguro de que si se mantiene la buena fe y que efectivamente los partidos que suscribieron este acuerdo hacen el genuino esfuerzo de terminar bien el proceso, vamos a terminar. Oye, y una última pregunta. Estamos muy larga, pero siempre... 4233, reforma de pensiones. ¿Cuánto está dispuesto a Ya, pero ceder eso es RN? constitucional, pues. No, vos, pero está todo mezclado, vos. Ese es un tema extremadamente largo, pero mira, nosotros hemos hecho análisis de todo tipo. Y hasta ahora siempre esto nos muestra que la mejor alternativa no para el Estado, no para un gobierno en particular, Para mejorar pensiones. sino que para mejorar las pensiones de cada uno que se esfuerza por tener mejores pensiones, es que todo se vaya a las cuentas individuales y se invierta bien. ¿Cuál es la discusión acá? El gobierno quiere hacer una mejora no para todos, sino que para los actuales pensionados que tuvieron ciertos años de cotización, o sea, que tuvieron un buen comportamiento de cotización. Eso es lo que busca lograr el gobierno. Y nosotros podemos compartir también eso. Decimos, ¿sabes qué? Sí, es razonable mejorarle la pensión a los actuales jubilados que tuvieron un buen comportamiento previsional. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces el gobierno dice, ya, te propongo que eso lo hagamos sacándole plata al sector activo actual. A ti, supongo que todos nosotros imponemos. Muy bien, ¿sabes que te vamos a cortar una alita para tirarlo para allá? Y eso es lo que nosotros decimos, ¿sabes? No me parece tan razonable. Porque mucha de la gente a la que le estarías cortando la alita con sus cotizaciones hoy día es gente vulnerable, que va a tener también dificultades de tener una buena pensión el día de mañana. Entonces, ¿por qué no buscamos otro bolsillo? Los impuestos generales, hay otros que dicen subamos un puntito de IVA y que todo Chile colabore en mejorar la pensión. Entonces, la discusión finalmente es esa. ¿De qué bolsillo sacar la plata para mejorar en algo la pensión de los actuales jubilados? Nos pilló la hora. Senador Galilea, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Matías, Cristiani. Cristian Valdivieso y Victoria Paz, a ambos. También muchas gracias por acompañarnos esta Gracias. noche. Nosotros nos despedimos hasta el domingo tempranito en Estado Nacional. Gracias.